Listo, vamos a ver. Pantalla 1 esta. Vale, por acá. Bueno, pues respecto al primer punto, pues vamos a ver lo que están escribiendo los profes. Listo, estaban preguntando, creo que vienen más. El primer punto, pues bueno, el primero era encontrar básicamente lambda, ¿cierto? Con Stagman lo encontramos, aplicar pues la fórmula clásica. El segundo era pues es con la variante de t, ¿no? Ujú. Sí. ¿Sí? Y, pues son probabilidades, y pues hasta ahí no hay lío. Este segundo, pues es lo mismo. Aquí dice que una prueba bondad de ajuste. Esta ya es, creo que es olvidé, es una exponencial, sí. Y ahí la encontramos con esto Mac. Y acá la segunda, bueno, esa es la primera pregunta. El valor crítico, el p-valor es 0,80 y el valor crítico es 0,1340. Y dice, creo que el segundo punto dice que, uy, perdón, according, creo que basado en que genera un modelo matemático. Entonces, pues entiendo que el modelo matemático es aplicárselo a la fórmula de la distribución, ¿cierto? Sí, sí, es eso. Explicar, pues, dónde va bueno, en este caso es mío, que es sobre lambda. Allí está, ahí llegó el profe Luis también. Y aplicarlo, pues, para un caso puntual, que es un dato de probabilidad. Bueno, pues ahí creo que no hubo lío. Em, y los otros dos problemas son seguirlo aplicando y seguir evaluando con StackMac. Entonces ahí se hizo también. Me falta es colocar el valor, qué pena. El valor exacto igual, pero pues aquí lo mismo, el 3 y el 4. Lo que va a ser viendo es que es mejor, primero es Poisson, luego se ve mejor que es gamma, luego se ve mejor que es exponencial, y en el último pues es mejor verlo con Weibull, ¿no? Y yo pensé que había Ah, colocado bueno, el Henry, valor. pero un detallito ahí. Claro que la Poisson no se puede comparar con las otras, ¿no? Bueno, sí, tienes razón, hay que Sí, explicar porque la este. Poisson es discreta y modela otra cosa, modela Es, eventos. Eventos. una es discreta y las otras no. Entonces, no, digamos, ahí no habría punto de comparación. Entre ellas, entre la Weibull, la Gamma y la exponencial, ahí sí es coherente compararlas. ¿De acuerdo? Ok, Listo. listo. Entonces anotaría eso y listo. Y en el último sí estamos ahí con el profe Standby. Debe que era el profe Elvis. Profe, ¿cómo estás, profe Elvis? ¿Estás por ahí? Buenos días, sí, por aquí Buenos días, estoy. Elvis. ¿Cómo le ha ido? Bueno, bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Y Entonces, pues, no sé si acá es una demostración o de pronto qué es lo que... Sí, No, sí, pero es lo que está ahí pero lo está que vimos en clase. en el libro hecha y está en clase. Es simplemente para que ustedes la estudien y El la libro. propongan. Profe, Casi usted que de es, pronto puede abrir el libro. sí, claro. Voy. Claro que, eso. Ah, bueno, sí. ¿Dónde está? Pues, Hemos si quiere leído. va a la página 7 del índice, a ver, miramos el índice en la página 7. Habrá el índice. O acá. es que esa es la parte que no entendía, César, que me dice que lo demuestre, pero Esa. generalmente uno en los libros encuentra eso realizado. Sí, no, eso, sí. No, pero aquí está la demostración. Y el profe la esbozó Baje, también sí, en clase. La eso, idea baje es que por ustedes favor. la apropien Ahí, y la por estudien. distribución de pruebas. Más abajo, donde dice eso, ahí, por la matemática del muestreo, en el punto, en el 6, por ahí está, espera, le digo, función, Definiciones y teoremas, profe, no. sí, esa, Acá. sí, 622. ¿Sí? ¿Voy ahí? sí, sí, por ahí, eso, baje Una, más, Baja, una, algo baja un que pues poquito me más. tuve, baje más, por favor, Momentos. Momentos. El teorema de baje Más, más, porque ahí densidad. están los por teoremas. ahí está ya, es esa, el 6,8, ¿cierto? Sí. Distribuciones normales. Con el 6,8, con ese se demuestra, y lo hicimos en clase. Ah, Hasta puede también retomar el video de la clase y ahí y se da cuenta cómo se hizo. O sea, básicamente es como, es transcribir, no hay que hacer nada nuevo, sino es más que todo como afianzar un poquito ese concepto, para eso se hizo. uy, de la clase sí no me acuerdo, la verdad. ya.
Mira, ahí está el enunciado y mira la grabación y la grabación de la clase. Creo que esa fue en la clase 3. Ok, listo. Sí. Listo. Entonces sería revisar eso y el teorema 6.8. Sí, porque, bueno, pero si quiere, le adelanto ahí un poquito, porque, digamos, cuando uno calcula la media muestral como variable aleatoria, ¿cierto? Esa media muestral hace las veces de y, como si fuera el y ahí en el teorema. Y mire que un promedio aritmético es la sumatoria de los x sub i sobre n, ¿cierto? O sea que sería 1 sobre n que multiplica a x1 más 1 sobre n que multiplica a x2 más 1 sobre n. Entonces, a sub 1 y a sub 2 y a sub n sería como 1 sobre n. Entonces, por ahí va la cosa. Ni no seguir el teorema y ahí llega. Igual está en clase, ahí en el video de la clase. Listo. Vale, listo. Bueno, no sé, profe Helvi, si el taller del profe Helvi levanta la mano. Ah, sí, ya recordé lo de esa demostración la hizo usted cuando nos lo hizo en Excel, ¿cierto? Que nos hizo varias tablas de la media, cómo podía ser la media y cómo era la forma muestral. Sí, lo hice en Excel, pero rayando con el lápiz. Sí, ya, eso. Es exactamente lo mismo. Ya Sí, aquí ahora es haciendo la evocación. Eso. Sí. Es prácticamente lo mismo. Fue lo que Eso. usted hizo en Excel y nos lo hizo con, sí, las dos, la de la varianza y la de la media. Hizo las dos allí. Sí, claro que sí. Ya recordé. Yo no sé si se Eso puede está en la rayar. clase, en la clase 3. En la clase 3. Sí. Bueno, ahora revisamos para complementarla bien, porque pues, yo la había traído de un libro. Bueno, igual también, si está, Ya. no hay problema. Listo, vale. Bueno, yo no sé si... Bueno, listo, profe, ¿tienes alguna pregunta de la tarea? No, prácticamente ahí en la tarea es pues, cuando hablaban de la parte que haga el modelo, eso prácticamente el modelo de la exponencial ya existe. No sé Sí. si es ajustarlo con los valores que nosotros tenemos y colocar un modelo como personalizado, por así expresarlo. Eso. O que vaya en relación con el punto 2, con la tabla 2, con los datos de la tabla 2, y entonces eso nos da una ecuación específica. Sí. También ayer contesté una pregunta en el foro. No sé Ah, si lo sí, yo lo vieron. vi. Sí, yo lo... Ahí también se clarifica un poquito más lo que hay que hacer, ya como con mucho detalle lo que hay que hacer ahí. Si Creo tienen que dudas también pueden consultar ese foro. la hizo Lina, me parece que estoy Eso viendo. sí. Sí. Yo le Ah, contesté anoche y traté de hacerlo muy... Mira, ahí está, ese. Si quiere lo leemos. sí, que dice, bueno, esto fue Hola, lo que Lina, ahorita... eso. El último punto es... Andy dice, hola, Andy, yo le digo, hola, Lina, bueno, tiene el punto, bueno, te clarifico, ahí dice, te clarifico, sí. Dice, el punto 2 se enfoca solo al modelo exponencial. En el punto 2A hace la prueba de bondad de ajuste y encuentra los parámetros adecuados, tal como lo hicimos en clase. Listo. El punto 2A viene siendo la estimación de parámetros. Con estos resultados se responden el punto 2B y 2C. Y el punto 2B prácticamente es escribir el modelo tomando en cuenta los parámetros estimados en el punto 2A. Y el punto 2C ya es un cálculo tomando en cuenta los anteriores resultados. Listo. Eso lo pueden hacer usando Excel. Listo. Y el punto 3 trabaja la gama y la Weibull y va revisando las respectivas pruebas y ajustan mejor a lo que se hizo en el punto 2A. Creo que ahí ya quedó más claro. Disculpe, pero es que prácticamente cuando uno dice que el punto 2A, y uno lo calcula en el software, los parámetros son prácticamente los mismos. Y el SODA le da el p-valor. Sí, el da el p-valor. Y con el p-valor se compara lo que yo estoy diciendo ahí que Sí. las respectivas pruebas se ajustan mejor a lo que es. Básicamente. Sí, de entrada ahí, pues la exponencial y al calcularlo con el software nos da lo mismo, nos da la misma media y todo.
prácticamente. Y bueno, ya cuando uno lo compara con la Gamma y la Wilcox, sí, tiene que hacer ajustes por, ¿cómo es? A través de discúlpeme, ya le comento aquí. Prácticamente por el valor. El p-valor. Por el máximo verosímil, porque es que las otras, como no conocemos el parámetro R, entonces nos toca hacer el ajuste. Prácticamente. Pero en los tres casos, el StatMag está ofreciendo los parámetros máximo verosímiles. Siempre te los va dando. Sí, es que lo da. Cuando uno hace el cálculo, sí los da, entonces uno hace el reajuste para ver. Eso sí, ya le entiendo. Sí, ya le entendí. Sí, pero sí, cuando hace el reajuste, acá. cuando hace el reajuste es porque ya está metiendo los parámetros que él estimó, los máximos. Sí, exacto. Eso sí. Esa Eso. parte sí. Sí. Pero en la exponencial, uno, al hacer el cálculo, prácticamente es igual a la media que uno consigue. Sí, ya le entiendo. Porque la media, en la estimación de la media es una estimador. Para la exponencial claro. Es máximo verosímil, es estimador máximo verosímil. Es el máximo verosímil. El 1 sobre lambda es un estimado. Ya se demostró que es un estimador máximo verosímil. Porque es que yo inicialmente para lo estaba haciendo, yo colocaba 1 sobre lambda y eso me da un valor muy bajo. Okay. Bueno, ya después César pues no hizo la aclaración en la clase y nos hizo una explicación respecto a cómo manejar el software, porque cuando uno entra así, y posteriormente tuve problemas con el software, que me molestaba. Total, me tocó descargarlo y volverlo a cargar nuevamente para poder trabajar. Bueno, y ya le funciona bien. Bueno, ya me está funcionando bien. Bueno. Ok, ya quedó también claro el quinto punto entonces, que era lo que tenía así. Decía yo en mi concepto personal que no le hallaba sentido, pero bueno, ahora sí ya eso lo encuentro. Recuerden que en el cuarto punto, mientras el p-valor es más alto es mejor porque si uno lo mira desde el punto de vista de las hipótesis, la hipótesis nula sería el modelo representa los datos y la hipótesis alterna sería el modelo no los representa. Entonces, para no rechazar la hipótesis nula, pues es importante que el p-valor sea muy alto, mucho más alto que el nivel de confianza. Entonces, por eso aquí es que mientras más alto el p-valor, más explicación tiene el modelo, ¿cierto? Sí, claro. Y es por eso que pues, yo en una parte de mi trabajo digo que hay suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula por el valor. Está bien. Esa fue la conclusión que yo llegué. Ya. Correcto. Okay. Listo. Vale. Yo voy a compartir un momentico pantalla. Vale, profe. Sí. Compartir. A ver si les muestro una idea. Acá de compartir. ¿Cómo me salgo? ¿Qué pasó? Un segundo, que no me puedo salir de compartir. Ya aquí, deja de compartir. Voy ya, listo. Ok, perfecto. Entonces, ahí ven mi pantalla. Sí. Entonces, dame un segundo aquí. Esta es como la idea formal, no sé si la alcanzan a ver, ¿cierto? Esa es la demostración. Sí, pues así como no se le vea que es muy corta porque la idea es que yo tengo una combinación lineal de eventos aleatorios. Entonces, la medida de esos eventos, como la mostró el profe, la hacemos de esta manera. Y si yo calculo la esperanza, pues con las propiedades el valor esperado, pues nos resulta esto y resulta que aquí todo esto es homogéneo. Y pues sale que la esperanza de ese valor es new y lo mismo podemos hacer para la varianza. Entonces, la idea es que ustedes planteen una combinación lineal y hagamos las verificaciones. Como dice el profe, está pues ahí explicadito en la clase, pero esta es como la idea formal de la prueba. Y noten que la prueba es una prueba cortica, ¿cierto? Sí. Ahí se está demostrando que X barra es un estimador insesgado de la media. Correcto, que X barra, miren que al final nos dio que el valor esperado de X barra es mu. Sí, correcto. Sí, porque cuando el valor esperado de un parámetro da el
Cuando el valor esperado de una variable aleatoria, el mismo parámetro es porque es un estimado insesgado. Es insesgado, correcto. Entonces, como dice el profe, en la clase 3, creo que al final, al final de la clase 3, en los últimos 20 minutos, cuando el profe habló de muestreo, el profe Jairo en esa clase habló de muestreo y habló de los teoremas generadores y de los cuantificadores sesgados. Entonces ahí él hizo la exposición de este teorema para que le pegue una revisadita. La idea es que entendamos qué es el teorema, ¿cierto? Mostrar que la media es mu y la varianza es sigma cuadrado sobre n. Entonces es sencillo. En el uno utiliza calcular el valor esperado, y esto aquí lo que tiene es una propiedad de los valores esperados, ¿no? Y en el segundo es lo mismo. Ahora no calculamos el valor esperado, sino la varianza de ese valor. Y entonces aplicamos las propiedades de la varianza. ¿Sí? Bueno, eso era lo que les quería como... Espérame un segundo, es que no puedes bajar un poquito. Es Sí. que no me quedó claro. O sea, en la parte del texto es como el de abajo, más abajito. Se me bloqueó. En el primero estamos calculando el valor esperado de lo que llamamos la media, pues, de ese conjunto de datos. Y en el segundo lo que calculamos es la varianza, y entonces en ese sentido yo puedo demostrar que son insesgados. Es decir, es lo que dice el profe, como me dio el mismo mu, y que en el segundo pues me da sigma cuadrado dividido n. Ah, ok. Entonces noten que la demostración es muy corta y se basa pues en los principios que se expusieron en la clase, y está expuesta en la clase. De hecho, el profesor la expuso, y la idea es que ustedes la retomen y entendamos qué significa ese término de insesgado. Ah, ok. No, sino que estaba leyendo el texto que colocan, hay que escribirlo así también, o sea, una parte como... No, esto es una forma de mostrarlo. La idea es que ustedes puedan probar que usando el teorema de la combinación lineal, de hecho, que aquí lo que hay es una combinación lineal, la media de la variable aleatoria x barra es mu y su varianza es sigma cuadrado sobre n. Eso es lo que se propone. Ah, ok, listo, profe, vale, gracias. Bueno. Bien, no sé si tenemos un momentico que yo quería como compartir acá, un segundo. Claro, tenemos unos minutos. Listo. Es que estaba en lo del experimento, lo de la tarea del experimento. Pues ahí con la universidad estábamos lidiando con el profe, con la profe Diana, me ayudó con el profe César Londoño. Están trabajando un ejercicio de probar la capacidad de las nanopartículas de óxido de silicio para absorber azul de metileno, ¿sí? Pues hemos tenido algunos líos. Hace 8 días que yo me quedé en la noche como haciendo el ejercicio para haciendo las pruebas. Unas nos salieron raras y no sabemos por qué todavía. Pero pues ya se hizo pues un primer ejercicio, pues el experimento se estandarizó con cuánta agua destilada, cuál es la proporción para crear la solución madre. Se hace la agregación de solución, incluso lo hicimos para 30, 60 y 90. Perdón, Helen, perdón, usted estaba compartiendo algo. Sí. Mostrando algo. Viendo el mensaje del profesor Cesariano. Del correo, compartí la pantalla equivocada. Porque yo veía que hablaba sobre como que son documentos, pero no. Aquí está. Ahora sí se ve el documento. Sí. Es este. Entonces, el contaminante de azul de metileno es la capacidad de las partículas de óxido de silicio para absorberlo, ¿sí? Se arrancó con niveles de alta y baja absorción, y ese fue como el primero, ese trabajo. Y se empezó a incorporar el tiempo, el nivel de agitación, no de agitación, y la cantidad de absorbente. Arrancamos con 10 miligramos en bajo y 40 en alto.
De hecho, de esos ejercicios se concluyó que 30 es como la base, que es lo que ahorita se alcanzó a hacer. Pero tú ahí Pues tienes tres factores. sí, en este momento de agitación, tiempo y cantidad absorbente. Y Entonces, esos sí, tres factores, estos fueron los resultados del pico, la absorción y el porcentaje. Que es básicamente con el pico se calculan estos dos. Y este es el promedio pues, de los Ah, tres. ya. La variable de la respuesta sería el pico. El Sí, pico, sí, la respuesta del pico, realmente. Estos ya son los cálculos que sí, ya. pues, me llevan eso a la dimensión del problema Sí, sí. en el tema del trabajo. Entonces, estamos en eso, pues no sé si este esté bien y si sea para el corto o para el largo, es que tengo dudas con eso. a mí me parece que este es para su proyecto, porque al tener tres factores, dos niveles de factor, ya Mm, no es un comparativo simple, ¿cierto? mm. Sí, Es un diseño. Ya hay que hacer un Diseño. diseño factorial ahí, ¿cierto, profe? Sí, señor. Sí. entonces sería tres para el Entonces, este final. está muy bueno y que lo pulas para el final, Ok, porque igual aquí toca hacer análisis de varianza para diseños multifactoriales y uno podría inclusive llegar hasta una zona de optimización dependiendo de lo que tú encuentres, porque tienes un factorial ahí. ok, sí, Eh, son estos tres. Y se sí, está porque cambiando ya. Entonces y ya mira, estamos y haciendo mira, 30, 60, 90 y 120. y mira que inclusive las tres respuestas son las tres factores son cuantitativos. Tú puedes expresar un modelo ahí, inclusive, ¿cierto, profe? Sí. Modelo de cuánto es el pico en función de... Ah, bueno, la agitación no, la agitación No, es porque ese es, está cualitativo. o no está. La agitación es cualitativo, pero el tiempo, tú podrías encontrar un modelo en función del tiempo y de la cantidad de absorbente que son cuantitativos y podrías hacer unas gráficas de interacción de factores para saber si en la agitación en nivel alto o en nivel bajo, qué es lo mejor, por ejemplo. ¿Cierto? Pues ahorita por tiempo, el problema fue que se dejó agitación, sí o no. El tiempo en este primer momento dejamos solamente en 30 minutos porque nos dimos cuenta que en la medida en que crecía el tiempo no estaba contribuyendo. O sea, en las de prueba, el estudiante de maestría se dio cuenta que no importaba el tiempo, igual la decantación iba a ser la misma. Lo que estaba realmente siendo contributivo era la cantidad de absorbente. Mira, Entonces, creo que el tiempo se nos volvió ya, o sea, sale como factor. si sale como factor, entonces, a ver, me parece que es un resultado muy importante que lo podrías mostrar, inclusive demostrar como proyecto final. Es que aquí tienes, mira que tienes tres factores. Por ejemplo, un experimento comparativo simple sería que solo usaras la cantidad absorbente y digas si en -10 o en 40 qué pasa, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Solamente con un factor. Entonces comparas los dos niveles de ese mismo factor. Ese es un experimento comparativo y ese lo podemos trabajar con las técnicas que utilizamos anteriormente. Para analizar el comportamiento de este modelo, todavía nos faltan técnicas que el profe Jairo va a empezar a incluir desde hoy, ¿cierto, profe? Sí, señor. Por eso Sí. Sí, pensaba que eso le iba a preguntar, que cómo mostraron, cómo se dieron cuenta que el tiempo no era significativo. empíricamente. Ah, Bueno, sí, empíricamente, pero pero ya lo está vamos bien. a ver con técnicas, sí, está bien. Sí, sí. Exacto, pero la idea es que tú puedas al final, por ejemplo, así con este multinivel, sería bueno para tu proyecto de cursos y está. Y al final, una de las conclusiones importantes es que con alguna técnica como las que nos va a mostrar el profe Jairo hoy, las otras dos sesiones, tú puedes decir, efectivamente el tiempo no le No es vemos. factor. Eso, pero Ok. ya es mostrándolo, Ya es exacto, demostrado, sí. es demostrado con una conclusión objetiva, no hay Eso. porque al estudiante de maestría le pudo parecer ahí porque vi unos datos, pero yo no sé si él hizo algunas pruebas sobre esos datos para sacar la conclusión, no sabríamos. El pico, lo que se dio cuenta era que la variación del pico no era tan alta y que no, y Pero que que es una variación alta del pico, porque sí, sí, es que tiene razón. acuérdate que en una carrera de 100 metros planos, la diferencia en milisegundos es muy alta. El primero y el segundo que uno llegue con 0.018 y el otro 0.020 significa medalla de oro y plata, ¿cierto? Es Ok. decir, esa definición no puede darse a nivel de que yo vea el número, sino que hay que aplicar una técnica estadística adecuada para la conclusión. A mí me Ok. parece muy, muy interesante tu proyecto como proyecto, es decirlo, como el macro.
El chiquito es más cortico. Es solamente, por ejemplo, eso, que tú cojas el tiempo, solo el tiempo. Diga y escojas una cantidad de absorbente fija y diga si agitas o no agitas, y con solo el tiempo pues comparas qué pasa a 10 segundos y compara qué pasa a 20 segundos y establezcas, por ejemplo, si el pico en 10 segundos y el 20 segundos es lo mismo o no. Lo que pasa es que eso lo vas a poderlo validar para esos factores fijos. Ya después en el experimento completo con el factorial sí puedes ver cuál es la influencia de los otros factores sobre el tiempo. Es que esa era mi pregunta, si podía dejar con estos mismos datos el tiempo y la agitación y ya, porque es que la otra semana creo. Entonces, sí, para no hacer otro trabajo. Entonces voy a dejar eso y largo. Sí se puede. Listo. Y mira que ahí más estás matando dos pájaros de un tiro, porque haces el experimento cortico con un solo factor y lo estás aumentando para un diseño experimental multinivel. Claro. Ok, listo. Vale. Y en el curso, cuando el curso vaya avanzando, se va a dar cuenta de muchas bondades que le puede sacar al experimento que tiene ahí. Sí. Se le pueden encontrar, como decía el profesor César, términos de optimización. Podemos llevar eso a otro nivel. Listo. Un nivel muy superior. A lo mejor tú te das cuenta efectivamente que el tiempo no importa, entonces nos concentramos en la cantidad, y a lo mejor tú dices en la cantidad, voy a necesitar otro poquito más de datos y hacer un tipo de experimento muy centralizado en alguna región y obtener un modelo bien interesante. Pero eso tiene que ver con la tesis doctoral. No, eso ellos, pues lo hablamos, me contactaron, ellos están haciendo eso, llevan haciendo eso mucho tiempo. Ya. Bueno. Ellos me concentraron esos primeros datos, yo estuve la semana pasada, con ellos hicimos unos experimentos en la noche, después de la clase, ¿se acuerda, profe? Que yo me quedé. Entonces, ahí estuvimos haciendo esto en la noche, me explicaron ya, ellos tienen varias cosas que están haciendo. Entonces me dijeron que iban conmigo para, pues, puedo sacar alguna publicación, era limitarlo a unos factores, pero como no he podido ir estas 2 semanas, lo tengo pendiente, por eso quería hacer el corto, y la otra semana que vaya ya organizo con ellos las corridas para hacer el largo y poder contribuir con la publicación, que es lo que se quiere. Sí. Hay que luego al final validar los supuestos. Sí. Pregunta bien si ellos aleatorizaron el experimento, pregunta si utilizaron algún tipo de bloqueo, cosas de ese estilo cuando estén haciendo los datos. Exacto. O si consideraron o no consideraron algunos otros factores. Entonces le iba a proponer lo siguiente, pues yo lo que estoy haciendo ahorita es como viéndolo desde afuera, porque yo llevo trabajando hace mucho tiempo este ejercicio, este proceso, y lo estoy describiendo. Entonces, primero lo voy a describir. Cuando lo describa, lo presento como la tarea corta, lo miramos, sacamos esos elementos y yo se los llevo bajo esos criterios, se hizo esto, porque es que como lo que yo veía es que en ese tipo de publicaciones, el hecho de tener el espectrofotómetro le garantizaba a la universidad un nivel ya de publicación. Entonces, yo creo que es la máquina que más ayuda a publicar en esta área del conocimiento. Pero cada vez más se está convirtiendo en una exigencia en las revistas, es manejar los bloques aleatorizados, manejar el diseño experimental. Entonces, ellos tienen ya un diseño, me lo han comentado, no lo conozco, pero yo sé tal vez cómo inferir. Es que trabajar a través de distancia ha sido bastante retador. Pero ellos son muy amables y hemos como podido discutirlo así. Entonces, yo les decía, esperen, sacamos como que lo boceteamos y cuando esté ya bien definido le podemos identificar qué factores de pronto estuvieron en cuenta. Por ejemplo, el que acabamos de decir, el tiempo tuvo que haber salido por una razón. Eso ya es una diferencia para una publicación entre una Q3 y una Q2, por ejemplo, porque establece que hubo un análisis estadístico que permitió inferir que el tiempo no es un factor contributivo en el nivel de absorción. Correcto. Organiza porque, mira, hacia grosso modo, como yo la organización de la tabla de los datos, yo no sé si la tabla la organizaron o no en orden, pero si yo miro el tiempo, por ejemplo, parece que no estuviera aleatorizado. No parece que hubieran corrido los primeros a un nivel y los segundos a otro nivel, ¿cierto, profe? Porque mire que el tiempo, todas las primeras probetas están al tiempo -1 y las otras están al tiempo 1.
Eso, por ejemplo, podría, no estoy diciendo que pase, pero podría que en el diagrama de independencia de datos mostrar algún patrón, podría ser. Y si muestra algún patrón, pues hay algunas situaciones. Si notas que hay como las X están organizadas en patrones recurrentes entre los bajos y los altos. Pero yo es lo que observo. La verdad es que no sé si aleatorizaron o no, y de pronto presentaron los datos ya organizados de esta manera. Y otra cosa había que ver es que, bueno, la recomendación es aleatorizar, pero a lo mejor no hubo ninguna influencia de la no aleatorización. Fue eso, yo creo. Podría ser, pero recuerda que la aleatorización se hace como para que usted coja esa variabilidad natural y la reparta por todas las partes del experimento, ¿cierto, profe? Sí, señor. Que la voltee y no la acumule como en un lado, ¿sí? Pero esas son cositas que tú puedes preguntar. Yo te sugeriría que utilices un solo factor. Para el primer experimento nos muestres un solo factor que tenga otros niveles fijos, porque si los otros niveles no están fijos, ese factor puede estar afectado por los otros niveles. Y compares esos datos y utilices una técnica de comparación de qué pasó con tiempo a los 10 segundos y qué pasó con tiempo a los 20 segundos o a los 30. Sí, lo que está trabajando son minutos, y es que son 10 y 40 minutos, perdón, 10 y 60 minutos, que fue como el de arranque. Es que esos fueron como los que me dijeron, mire, estos fueron con los que empezamos, los que hicimos el sondeo del experimento, porque pues no se sabía, todo eso fue totalmente experimental. Ellos con el tiempo se dieron cuenta que es la parte que yo les dije, cómo lo encontraron, que el tiempo es 30, ahora 30 es fijo, y están corriendo las concentraciones a 30 minutos, que fue lo que yo hicimos hace 15 días, en 3 variables, pero cuando terminamos en la noche el experimento, todos los picos eran atípicos de los comportamientos que ya venían midiendo en varias corridas. Entonces, lo único que están aleatorizando en este momento, bueno, por conveniencia, aleatorizando, es el tema del momento de hacer el experimento, porque lo hacen, por ejemplo, ese día lo corrieron en la mañana, pero como yo llegué muy temprano y no alcanzó a llegar el estudiante, lo hicimos en la noche, pero pues eso no es contributivo. El tiempo, ese es otro, lo que decía, o sea, lo que hicieron fue correrlo, porque no, lo que entiendo yo es que por la naturaleza ya del experimento, no es necesario variarlo, o sea, simplemente 10 me va a dar siempre el mismo comportamiento, pero estadísticamente es aprobado, ¿sí? Ese es como lo que entiendo han encontrado. Ahorita están probándolo con luz y sin luz, con unos luces LED también, si la luz influye o no. Entonces, yo veo que están probando como muchos factores, organizan los bloques de manera general, se lanza el experimento, se corren los datos, se hacen los ejercicios en Excel y se determina. Y es más, solo ha llegado hasta Excel. Bueno, las gráficas se las hacen en... Sino que veo que están corriendo factores individuales después, ¿cierto? O sea, hacen el experimento, luego con otro factor individual y ahí se pierde mucha información. Se pierde mucha información. Porque no se sabe si ese nuevo factor que adicionaron interactúa con los otros. Sí, es decir, es que puede ser... experimento independiente, ahí pues, sí. Están corriendo no es lo mismo tener en experimentos independientes que un experimento con las variables dependientes, porque, pues, mira que la conclusión que ellos hicieron en el momento es que el tiempo no influye, pero eso es un factor en el modelo. Pero ¿qué tal que la interacción entre concentración y tiempo sí influya? Es decir, en el modelo uno podría decir, bueno, el modelo es pico igual a algo por t, pero ese t no importó porque el p-valor dijo que no era influyente. Pero ¿qué tal que t por n, o t cuadrado por n, o t por n cuadrado, sí influya? Entonces ahí yo no puedo decir que ya saco el tiempo de mi juego, porque aunque él por sí solo no es influyente en mi modelo, sí es bastante influyente con la interacción que yo tenga. Entonces, por eso es lo que dice el profe, que no es diferente correr en experimentos independientes que uno solo con dependencia, porque uno tiene que mirar que, por ejemplo, la interacción entre el tiempo y n, t por n, pues tampoco sea relevante, porque si es relevante, pues el modelo sí va a estar influenciado por el tiempo, solo que no por el solito. Sí me hago entender. Sí, total, sí, claro, no, me toca, y además, pues, solamente estos son los datos que eran inicialmente,
los demás pues no me los han podido compartir. Ok. Entonces, yo voy a hacer es que con esta tutoría, pues les voy a preguntar en la grabación, yo me reúno con ellos, les pregunto, Sí. lo organizo y en una siguiente sesión ya, ese es para el corto, y para el largo, pues entonces ya le Para largo está trabajamos muy el bonito, curso. pero como te dijo el Sí, profe, entre las clases que van siguiendo, entonces luego sigue el profe, luego vuelvo yo, luego sigue el profe, y luego, hasta que acabemos, vas a ir que cada vez lo que vamos haciendo es poner más herramientas para ir ampliando el diseño experimental hasta para llevarlo a unos niveles interesantes. ok, En la listos. interacción, mira, te doy otro ejemplo. ¿Te acuerdas que la ley de Ohm dice que el voltaje en un circuito pasivo es la corriente por la resistencia? Ujú, ¿Cierto? B igual a I por R. Esa ujú. es la ley de Ohm. Entonces, uno diría, ¿y la resistencia es importante? Pues para el modelo no es tan importante la resistencia, ni la corriente tampoco. Para el modelo lo que es realmente importante es cómo interactúan la corriente con la resistencia. Porque si la resistencia fuera importante sola, pues el modelo diría B igual a algo por R, más algo por I, por ejemplo, más B más I por R. Entonces resulta que el modelo dice, no, vea, la resistencia por sí sola no es importante. La corriente por sí sola no es importante, pero la interacción entre ellas dos sí es la que define quién es el voltaje. Entonces yo no puedo descartar los datos de mi corriente y mi resistencia así tajantemente, porque aunque ellos por sí solos no me molestan el voltaje, la interacción entre ellos dos sí lo hace. ¿Sí? Ok, listos. A lo mejor el tiempo pues, sí puede ser, por eso te digo, hay que hacer unas gráficas, por ejemplo, de interacción o un estudio de interacción de factores para ver si el tiempo si afecta o no afecta algún otro factor. Ok, Pero eso ya será para tu proceso final, ese no es para ahorita. Para ahorita, lo que nosotros quisiéramos ver es que tú tomas unos datos en dos niveles y tú puedes compararlos entre ellos, decir si, por ejemplo, la media entre ellos dos es similar o si la varianza entre ellos dos es similar, con alguna de las pruebas que nosotros hicimos para comparación de dos niveles de un mismo factor y asumir, por ejemplo, si conozco la varianza o no conozco la varianza, cuál sería el estadístico adecuado, y si los datos provienen de una distribución normal o no, cosas de ese estilo. Eso es lo que esperamos como ver para el experimento simple. ok. Pero mira Listo. que tú ya nos entiendes más el lenguaje, ¿o no? Sí, claro, no, sí, sí, Porque te sí. acuerdas que en la primera clase decíamos, no, y eso, y un experimento, y eso es duro. Pero mira que a medida que fuimos pasando, iban pasando las sesiones, como que uno ya va teniendo mucha más idea Claro. lo que debe hacer. No sé si a Helvis también le pasa o no. No, profe. Es que a mí lo que me preocupaba era la parte logística y eso, o sea, la parte estadística pues es fuerte, pero se va entendiendo. A mí me preocupaba era como y todavía me preocupa, por ejemplo, ahorita no, al no poder ir estas 2 semanas, no sé, como dependo de un tercero que es el estudiante de maestría y él me dijo, cuando pase 15 días yo le mando los datos, sigo esperando, ¿ves? Esa es la parte que a mí me preocupaba un poquito. Incluso yo diseñé un experimento en la universidad y voy a trabajar en la universidad más bien con un estudio de métodos y tiempos y variando la luz, el ruido, el nivel de concentración, pero pues era el tiempo, más me preocupaba y todavía me preocupa, es el tiempo de ir a tomar los datos, a generar los datos. Pero yo decía, no, pues uno lo puede hacer con una máquina, con un computador y ya, o sea, algo sale, pero pues uno no aprendió. Lo que aprendió fue a usar estadísticamente datos, no a diseñar, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, que es la parte donde, que eso es lo que me parece chévere, cuando uno trae los datos de un problema real, uno empieza a cuestionar, y de ese ejercicio de los profes me pareció un ejercicio muy bonito, que fue como ir tratar de encontrar parámetros naturales del experimento, que es lo que decía, se están buscando el santo grial de su experimento, la piedra angular que determine todas las demás condiciones, y resulta que, como decía el profe, el ejemplo pueden ser varias, y podemos estar dejando una de las, a mí me parece muy natural que el tiempo fuera altamente contributivo, pero ellos encontraron empíricamente que no es el factor, que el nivel de concentración sí afecta, pero parece que, pues, y después la segunda pregunta, si contribuye positivamente, o sea, entre más concentración, más nivel de absorción y el pico más alto, pues entonces uno simplemente va a encontrar una fórmula magistral por cuánto de un contaminante y una concentración,
cuánto va a utilizar de las nanopartículas. Pero resulta que la agitación puede ser porque como si se quiere industrializar, la agitación puede mejorar el tiempo de respuesta, puede mejorar el resultado final, y eso implica a nivel productivo un costo. O sea, que el tratamiento del agua no solo echarle la nanopartícula, sino también agitarla. Y si el tiempo contribuye, creo que eso es lo que ellos están tratando de diseñar. O sea, el tema me parece, me gustó más, y de hecho me volví a sentir como en laboratorio, me gustó muchísimo, y creo que era la clave. Y pues en eso vamos. No, súper, súper. De eso trata la experimentación. No se preocupe que la intención, a ver, la preocupación por cuánto vamos a demorar haciendo las pruebas, eso la tenemos todos, no solo desde el punto de vista académico como estamos en la clase, sino cada uno de nosotros cuando quiere hacer un experimento, pues pensamos en lo mismo, bueno, cuánto tiempo y a qué horas y todo, y este laboratorio lo tengo que compartir con otros 20 grupos de investigación que van a querer también hacer pruebas, entonces me toca organizar horarios. De hecho, yo tengo una visita pendiente a Santa Marta que hemos hablado con el profe desde diciembre como para mirar cómo podemos organizar unas pruebas, unas prácticas en el laboratorio que tienen allá en Unimagdalena. Y bueno, imagínate cuántos estudiantes pueden tener en Unimagdalena para compartir el laboratorio. Entonces unos van y los otros a qué horas, y todo eso hay que organizarlo. Eso es la preocupación que todos tenemos. Pero me parece muy, muy chévere lo que llevas ya. Te felicito por esos avances, está súper bien. Sí, sí, le diría al chico de maestría o a su director que como recomendación, si yo me gasté todo el tiempo haciendo un diseño de experimentos, no puedo declarar una variable porque empíricamente yo creí que fue así o no, porque entonces no tiene sentido, ¿cierto, profe? Que yo le dediqué tanto tiempo a sacar datos estadísticos para decir, no, no, estos dos datos se me parecen, entonces yo voy a quitar eso de ahí. No, si ya tienes casi todo que fue medir, demorarte, tomarte, falta lo poquito, que utilices algún criterio estadístico objetivo para definir, vea, efectivamente este factor funciona o no funciona por esta razón. Okay, porque pues, si no se gastó ¿cómo es la pólvora en... exactamente, al inicio. Gallinazo, algo, porque se gastó toda la plata haciendo un experimento para al final decir ahí, ¿no? Yo pensé lo mismo, a mí me dio la sensación de que, no, y fue bueno, o sea, yo le decía ya con confianza como a las 9:30 de la noche, decía, no, mire, el empirismo es buenísimo, o sea, uno en el laboratorio uno se da cuenta de muchas cosas empíricamente. El problema es que las revistas no te aceptan eso. O sea, si tú, el primer cuestionamiento de un revisor es, ¿por qué no tuvo en cuenta esta variable? ¿Sí? Sobre todo con experimentos que son novedosos, o sea, cuando son replicaciones o variaciones de un modelo, de un ejercicio original, sobre todo miran, y también miran muchísimo la universidad y el país de donde es los autores. O sea, sí, no es lo mismo investigar en un laboratorio en Colombia que hacerlo en Chile. A mí me pasó en Chile eso. O sea, cuando mandaba uno la revista, la publicación, se hizo en la Universidad de Chile, la lectura era fuerte, pero era más amigable. Uno decía, no, el experimento se hizo en la Universidad de Santo Tomás, habían cuestionamientos de orden técnico, como por ejemplo la idoneidad de los equipos, todo el ejercicio, lo demoraban a uno un poco todo. Entonces eso sí era importante. El profe Elvis. Y la universidad es el MIT, pues... No le preguntan tanto. La verdad, sí. No, y también tiene que ver dependiendo eso es muy aleatorio. Hay pares que son más rígidos que otros. Hay unos pares que, por ejemplo, se fijan si el autor ya ha publicado varias cosas en eso. Entonces ahí confían más. Obviamente, claro, cuando uno es primerizo y ha escrito, es el primero que uno escribe que puede pasar, pues obviamente el par le va a mirar su experticia, y su experticia es incipiente, entonces le va a dar más palo. Pero eso es bueno porque uno de eso de palo aprende. Uno no aprende no quemándose, ¿no? Cuando le echan muchas flores uno no aprende. Eso es cierto, o sea, sí, uno palo que nos han dado a todos, ¿cierto? Sí, Ave María. Ahí me han dado uno sabe que el fuego quema porque en algún momento usted se quemó. Total. La paloterapia. Sí, paloterapia. Y es mejor el fuego amigo, por eso es bueno que antes que uno envíe cosas, se los envía a un amigo o a personas que uno cree que considere que sepan del tema, que mírame esto y revísame tú y dame palo. Y la idea es que el amigo le dé ese fuego amigo antes,
Pasa que uno a veces es muy orgulloso con lo suyo y dice, no, y entonces el amigo le da sus sugerencias y uno dice, pero no, es que estás leyendo. No, no, lo que quiere hacer ahí es escuchar esas sugerencias y usted calladito después mira si sí o si no, porque es que muy posible lo que le digan ahí también se lo va a decir un palo enemigo. El palo enemigo es más durito. Lo siento, uno. Y No, y como sobre tú dices, todo, cuando uno es colombiano y el par que le revisó es un alemán, tiene uno, problemas. sí, porque uno es un latino que no, en Colombia, ellos piensan que en Colombia, si hay un laboratorio, está hecho en Guadua y por ahí en medio de la selva y cosas de ese estilo. Totalmente, así es. Sí, eso sí es cierto. Ok, Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Muy chévere haber a compartido con ustedes. ustedes. Pero Bueno, ya los viernes, pues sí, mantenemos los viernes, cuenten conmigo. Pues yo, listo. la semana Nosotros será tenemos allá. los dos horarios, ¿cierto? Los Sí, dos, sí, los sí. No, martes es y que los viernes no están. los martes yo tengo comités y ahora soy representante del consejo, entonces los martes casi siempre programan consejos generales. Entonces los martes es el día más ocupado de mi semana. Entonces, Ok. mientras vamos a ver cómo me ayudan con un permiso institucional, pero ya el otro semestre, pero este semestre me tocó de adaptación, pero ahí estamos. Bueno, Ok, perfecto. Bueno, profe, va muchas para Un gracias. feliz la día, profe, grabación un ya. feliz Bueno, día.